Comienzo a grabar la clase de hoy día, se me había traspapelado esa parte, darle la bienvenida a la clase de hoy día, y quiero compartir hoy día, o sea, lo que vamos a ver hoy día, dice relación con las depreciaciones. ¿Qué son las depreciaciones? Ese es un tema que corresponde al uso y desgaste de las maquinarias, de los vehículos, de los camiones que tienen la organización, de los muebles y útiles, de los equipos computacionales. ¿Por qué? Porque cuando ustedes compran algo, lo registran en un valor X en la contabilidad. Si se compra un vehículo que cuesta 10 millones, ustedes van a registrar el vehículo en valor de 10 millones. Pero pasó un año, y cuando ustedes van a volver a presentar los estados financieros, ese vehículo que figura en los estados financieros en 10 millones de pesos, no vale 10 millones de pesos. Lo más probable es que a esa altura a lo mejor ya vale 8 millones de pesos. ¿Y por qué? Por el transcurso del tiempo. Bueno, eso también depende de los fenómenos de mercado, ¿ya? Porque hay vehículos que simplemente por alguna condición de mercado se pueden vender al mismo precio o quizás un poco más caro. Va a depender de los mercados secundarios en que las economías también tienen o desarrollan también en forma paralela, ¿ya? Cuando hablamos de mercado secundario, por ejemplo, el mercado de los vehículos usados, que tienen determinados precios según el año de fabricación. Y por lo tanto, la contabilidad no tiene que estar ajena a eso. Y para esos efectos también se tienen que registrar eh, algunos asientos, ¿ya? En este caso, por ejemplo, por el uso y desgaste del vehículo, porque si se está utilizando un año, tiene un uso de desgaste. Eso se llama depreciación. ¿De acuerdo? Y el otro ajuste que le estaba mencionando con los precios de mercado, eh, dice, es otro asiento, pero ese lo voy a dejar ahí medio pendiente, digamos, porque es un poco más complejo, pero también hay que reflejar realmente a qué valor se está transando ese vehículo en el mercado. Y dirán ustedes, ¿por qué? Porque lo que pretende la contabilidad es mostrarle a los inversionistas, a los dueños o a la alta administración, cuál es el real valor de sus activos. ¿De acuerdo? Ya entienden ustedes lo que son los activos. Son todos los recursos que tiene la empresa, todos los derechos que tiene por cobrar. Y por lo tanto, eso tiene que quedar a su valor más real. De tal forma que si la empresa se liquidara en ese minuto, lo que dice ahí que les va a quedar a los dueños, debiera ser eso. ¿Me explico? Y por lo tanto, por eso uno registra valores históricos, toda la contabilidad, pero después, a fin de periodo, los contadores tienen que estar haciendo estos ajustes. El asiento de depreciación, el asiento de obsolescencia de mercadería, es decir, toda la mercadería que tengo en la bodega, eventualmente hay una parte que se puede echar a perder. ¿Qué porcentaje es? Un 2%, un 3% del total de la mercadería, a lo mejor es válido y se provisiona eso. Cuando digo se provisiona, una parte va a una cuenta pérdida y otra parte va a una cuenta de provisión. ¿Ya? Bueno, esos temas se los voy a ir explicando en estos días, no van a entrar en la prueba, pero me interesa que lo conozcan, lo dominen, ¿ya? Para esos efectos. El tema de depreciación es un tema bastante sencillo, así que ese es probable que sí vaya incluido en la prueba. ¿Ya? Lo vamos a ver de inmediato y lo van a ver ustedes lo práctico y sencillo que es ese proceso. Un segundito, déjenme ver la pantalla que tengo abierta. Déjenme cerrar unas ventanas que, como les decía, tuve que reiniciar mi equipo, estaba listo para recibirlos, pero ahora sí. Ya. Vamos a ver si lo puedo compartir y me dicen, por favor. 1, 2, 3. Vamos. Me comentan si lo están viendo, por favor. Sí, profe, sí se ve. Ya. Ok, déjame dejar habilitado la parte donde ingresan, por si acaso hay algún participante eh, que quiera ingresar y que no haya llegado. Ya.
Siempre he tenido la duda, si ustedes ven el recuadro donde ustedes aparecen, sus fotos y donde aparecen los participantes, o solamente ven el apunte. Sí, sí se ve, profe, los recuadros de nosotros. Ahí, por ejemplo, ahí coloqué un recuadro al centro. ¿Lo ven ustedes? No, Ah, no, profe. no, eso lo manejamos nosotros. Lo Yo lo manejo. puedo correr hacia donde yo quiero. Perfecto, muy bien. A mí me pasa lo mismo, por eso yo les voy moviendo, digamos, el tema, pero tenía la duda si ustedes veían para dónde los movía. Ya, Ya. perfecto. Es decir, una anécdota nomás que quería en ese sentido. Ya. Eh, Depreciación. El tema de las depreciaciones, como les decía, corresponde al uso de desgaste de los bienes del activo físico. Normalmente se refiere a propiedad, planta y equipos. Cuando digo propiedad, planta y equipos, me refiero a los inmuebles que tienen la empresa. Ustedes saben que cuando pasan por una empresa siempre van a ver unos galpones grandes, las oficinas administrativas, ven la fábrica, ¿ya? Y una serie de infraestructura asociadas naturalmente a la empresa. Bueno, toda esa infraestructura naturalmente está sufriendo un desgaste, está sufriendo el tema del ambiente, por ejemplo, no sé, pues si son máquinas que están a la intemperie, naturalmente que también van sufriendo eh, un detrimento, digamos, en el sentido que se van oxidando, y expuestos al sol también, van sufriendo un envejecimiento de las pinturas, etcétera, y que va afectando eventualmente el funcionamiento a largo plazo de estos bienes, ya, propiedad, planta y equipos. Y por lo tanto, y en eso englobo todo, englobo los equipos computacionales, que la impresora, ustedes saben que las impresoras normalmente tienen una vida útil controlada, ¿ya? ¿Cómo se llama eso? Obsolescencia programada. Es decir, después de 10.000 impresiones, que por ejemplo yo tengo una impresora aquí detrás, y después de 10.000 impresiones, normalmente las impresoras se echan a perder, ¿ya? Se bloquean, etcétera, y también por ahí hay algún tipo de software que les permite desbloquearse, ¿ya? Pero esos son temas para las personas más técnicas. Pero eso dice relación con que las empresas tienen que volver a renovar sus equipos, y la depreciación también es la recuperación eh, gradual del costo de un determinado bien. Ya van a ver por qué, o se lo explico al tiro. Cuando yo llevo a gasto una parte del valor del bien, significa que estoy de alguna forma disminuyendo mis utilidades de empresa. Al disminuir mis utilidades de empresa, pago menos impuestos. Y por lo tanto, al pagar menos impuestos, lo que estoy haciendo es como un ahorro, y ese ahorro eventualmente me va a servir para renovar eventualmente los equipos que estoy utilizando. ¿Ya? Ahora, si son empresas, si son industrias, todos esos costos se los van tirando también a los productos que están fabricando. Si son máquinas de producción, etcétera, también forma parte eventualmente del costeo de los bienes, ¿ya? Pero esas son las políticas que tienen las empresas para ver qué es lo que costean y qué no, para ser competitivos con el mercado. Recuerden que todas las empresas están compitiendo dentro de este escenario en el cual se desenvuelven, ¿ya? Entonces, el tema de la depreciación corresponde a eso, ¿ah? El uso del desgaste que van sufriendo los activos fijos, o lo que en la actualidad llamamos propiedad, planta y equipos, ¿ya? Existen varios métodos para depreciar los activos fijos, ¿ya? Y se llaman activos fijos por si acaso porque el ánimo de la empresa no es venderlos, el ánimo de la empresa es utilizarlos, es explotarlos en su giro comercial. ¿Se entiende? Por ejemplo, si yo me compro un vehículo de transporte eventualmente, yo no quiero vender el vehículo de transporte cuando mi intención nunca fue venderlo, mi intención es utilizarlo, ¿ya? Y por eso uno lo denomina activos fijos, ¿ya? Hoy en día llamamos a esos activos también, como digo, propiedad, planta y equipos, y corresponde a los activos que no son corrientes. Cuando ustedes estudiaron la materia, vieron que habían activos corrientes. Los activos corrientes son los que tienen la intencionalidad de rotar dentro de un ejercicio comercial que normalmente es de un año, y convertirlo en dinero. Por ejemplo, si vendo mercadería, si compro mercadería, mi intención es venderla rápidamente y convertirla en dinero. ¿Ya? Si vendo al crédito, mi intención es cobrar rápidamente las cuentas por cobrar, en 30 días, 60 días no más. ¿De acuerdo? Y
En el caso de los proveedores también. Mi intención no es pagarle después de un año. Mi intención es pagarle a los 3 meses, a los 6 meses o lo que hayamos pactado para pagar. Por eso se llaman activos corrientes. En este caso, los activos fijos tienen la otra característica de ser no corrientes, porque el ánimo de la empresa cuando los adquiere, si yo adquiero un terreno, si adquiero un edificio, si adquiero oficinas, mi ánimo es usarlos en el giro. Por eso se hace esa distinción. Pero esos activos fijos entonces sufren un detrimento en el valor derivado del uso y del desgaste. Las casas también. Una casa de concreto a lo mejor puede tener una vida útil de unos 50 años. Una casa de concreto a lo mejor tiene más, pero se van, insisto, deteriorando a través del tiempo. Por lo tanto, ese desgaste también existen tablas estadísticas que maneja el Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo, para las depreciaciones de todo tipo de vehículos. ¿Ya? De vehículos, de instalaciones, de edificaciones, etc. Y ellos en esa tabla dicen cuál es la vida útil estimada según el tipo de material con que son construidos los elementos. ¿Ya? A lo mejor un vehículo puede tener para el Servicio de Impuestos Internos una vida útil de 7 años, dependiendo del tipo de vehículo. ¿Ya? Y también hay algunas franquicias de tipo tributario que aceleran esta depreciación. Es decir, alguien puede comprar un vehículo y el Servicio de Impuestos Internos, por las políticas que han existido, digamos, con la empresa, de fomentar la producción, que sean más competitivas, entonces le dice, mire, sabe que usted deprecia el vehículo solamente en 3 años. Es decir, si el vehículo costó 9 millones, usted me tira a gastos 3 millones todos los años. ¿Ya? Y así usted paga 3 millones de pesos todos los años menos en impuestos. Son prácticas que tienen los gobiernos, como digo, a través del Servicio de Impuestos Internos van implementando ese tipo de políticas que ayuda a las empresas naturalmente en pagar menos impuestos. A la empresa siempre le interesa pagar menos impuestos, ¿no? Si somos los consumidores los que pagamos más. ¿Ya? Bueno, ese es el preámbulo, digamos, de este tema, en lo que es denominado propiedad, planta y equipos. ¿Algún ejemplo de equipos que ustedes me digan? A ver si podemos entender a qué se refiere planta. No me estoy refiriendo a plantas, a árboles ni nada por el estilo. Me estoy refiriendo a una planta industrial, a las fábricas, ¿ya? Y todo lo que está en una fábrica. Ustedes para construir una fábrica la tienen que construir, ¿verdad? Cuando construyeron la fábrica, todo el material que fueron comprando, ¿ya? Para la construcción se tiene que ir activando. Entonces al final se hace una sumatoria de todos los gastos de los arquitectos, de los maestros, etc. Y eso se costea y dice, esta planta nos costó 800 millones de pesos. Y ese es el valor que yo voy a registrar en la contabilidad, 800 millones de pesos, ¿ya? Asociado a la planta industrial. Cuando hablamos de equipo, normalmente son también máquinas que se van comprando, algunas se van fabricando también, pero todo lo que se va a activar, ¿ya? Es decir, se va a registrar en la contabilidad bajo un determinado rubro o nombre, naturalmente que tiene un valor detrás. Entonces, así como la propiedad, bueno, uno compra una propiedad y tiene una escritura, ¿ya? Y ahí sale el valor de la propiedad, por lo tanto eso es lo que se registra como valor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, existen algunos métodos de depreciación y el más utilizado es normalmente el tipo de depreciación lineal. Es decir, que todos los años yo voy a depreciar el mismo monto. ¿Ya? Es decir, vamos a decir que el uso de un vehículo, por ejemplo, que yo compro, eh, se va a desgastar, salvo alguna situación especial, entiendo que se desgastaría parejo a través del tiempo. Y por lo tanto, si yo tengo 9 millones de un vehículo, ¿ya? Al cabo, a lo mejor, si le doy una vida útil de 9 años, pensemos que el fabricante dijo este vehículo tiene una vida útil de 9 años, ya en las especificaciones técnicas, naturalmente, de los vehículos de transporte, por ejemplo. ¿Lo que voy a hacer? A lo mejor, si digo una depreciación lineal, voy a llevar a gastos 1 millón, ¿ya? Cada año. El vehículo costaba 9 millones, ¿ya? Y en la medida que va pasando el tiempo, voy tirando a gasto 1 millón. De tal forma que al 9º año ya termina en cero ese vehículo.
No sé si me explico, porque he ido llevando a gasto una parte, ¿ya? 1.000.000. Cuando hablamos de 1.000.000, es 1.000.000 lineal, es decir, todos los años estamos depreciando lo mismo, ¿ya? Pero bueno, eso les quería explicar por qué se llama depreciación lineal, porque los valores van a ser los mismos, ¿ya? El cual acumula un valor de depreciación en forma constante a lo largo de la vida útil del activo. Existen fórmulas, en este caso, de depreciaciones. La depreciación, en este caso, del ejercicio, cuando digo del ejercicio es porque la depreciación tú la puedes llevar mensual, o dentro de un año tú haces los cálculos de la depreciación eventualmente según esta fórmula, ¿ya? Yo digo cuál es la depreciación anual, y eventualmente si he comprado un equipo, por ejemplo, a mitad de año, no lo voy a depreciar por un año, lo voy a depreciar por 6 meses. Por lo tanto, la depreciación, el valor que tengo a depreciar anualmente lo divido por 12 y lo multiplico por 6. Es decir, proporcionalmente el gasto que derivado del uso que ha tenido ese vehículo, de 6 meses, no del año completo, hago la salvedad. Entonces va a ser el valor inicial que tiene el vehículo según la escritura, según el valor que ustedes lo compraron, menos el valor residual que le vamos a asignar a ese bien, ¿ya? Ahora me dirán ustedes, ¿qué es un valor residual? El valor residual es el valor que yo vendería ese vehículo a precio de chatarra, al precio que en ese minuto esté en condiciones de venderlo. Y esa es una estimación que hacen las empresas. Oye, mira, si yo me compro una moto en este minuto, ustedes mismos lo pueden decir, ¿ya? La uso 5 años. En 5 años más, ¿en cuánto la podría vender? Entonces dirán, mira, si en 5 años la moto me cuesta, no sé, voy a decir, dígame un valor, ¿cuánto vale una moto? ¿2 millones? ¿3 millones? ¿14 millones? Depende del tipo de moto, ¿verdad? Entonces, si vale 1.000.000 de pesos, por ejemplo, ustedes dicen, no, pero si yo la moto la uso 5 años, lo más probable es que la pueda vender en unas 200 lucas, ¿ya? Al cabo de 5 años. ¿Por qué? Porque por el uso, desgaste, etc. A lo mejor le puede sacar más, pero no importa. Usted, el criterio conservador, dice la vendo en 200. Por lo tanto, el valor que me va a quedar para yo depreciar son el 1.000.000 de pesos menos los 200.000 pesos. Porque ese valor es el que me va a quedar en la contabilidad. Y cuando venda esa moto, la voy a dar de baja, porque en ese minuto va a estar en 200.000 pesos, la doy de baja por 200.000 pesos. ¿Me explico? ¿Por qué? Y por lo tanto, recibo 200.000 pesos. ¿Qué quiere decir? Que mi contabilidad fue lo más real posible a lo que valía la moto, ¿ya? En mis estados financieros. En mi estado financiero dice, en 5 años más, dice que esa moto vale 200 lucas. Si la vendo, oye, ¿cuánto me das por la moto? 200 lucas. Listo, cerramos el negocio. ¿Se entiende? Ese es el concepto de la depreciación. Es ir ajustando los valores en la medida que se van utilizando los vehículos, propiedad, plantas o equipos. ¿Dudas? ¿Alguna duda? Hablen, por favor, para saber que no estoy solo. No, profe. ¿Ninguna? Vamos bien. ¿Ya? Ok. Alan, David, Paulo. No, profe, hasta el momento vamos bien. Vamos a comprar una máquina entonces el día 2 de mayo. Fíjate, 2 de mayo. La fecha normalmente de compra de los bienes es importante. Después del 15 se considera que no se depreció ese mes, del día 15 del mes. Esas son formalidades nomás que uno puede establecer. Si yo la compro entre el 2 y el 15, deprecio mes completo. Ya, son sutilezas en todo caso. Por ejemplo, si yo la compro el 2 de mayo, tendría que incluir dentro de la depreciación en mayo. ¿Ya? No voy a depreciar el año completo, voy a depreciar mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Es decir, 8 meses. ¿Se entiende? Entonces, según la factura, 20, 23, o 20, 23, 45 por 10 millones de pesos, valor neto. ¿Se recuerdan el valor neto? Que es, ¿verdad? El valor neto no tiene el IVA incluido. Por lo tanto, a estos 10 millones, ustedes les tienen que agregar 1.900.000 correspondiente al IVA. Pero ¿qué es lo que se deprecia?
solamente el valor neto, porque el IVA no se deprecia. El IVA ustedes lo dejan registrado en una cuenta aparte y se llama IVA crédito fiscal. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, cuando se hable de depreciación, siempre estamos hablando de los valores netos, ¿ya? Netos de adquisición, etcétera, netos de fabricación, pero el valor neto, el valor que yo considero. En este caso va a tener una vida útil de 6 años. Es decir, yo estimo utilizar, cuando hablamos de vida útil, es la cantidad de años que yo voy a utilizar ese bien. Entonces la empresa dice que vamos a comprar una máquina y tiene una vida útil de 6 años. Es decir, en 6 años más tendría que yo entrar a venderla o a renovarla. ¿De acuerdo? Pero le voy a dejar un valor residual a la máquina que yo estimo que en ese minuto, como una máquina usada, igual tiene un valor. Y ese valor se lo estimo en 3 millones de pesos. ¿Se entiende? Compré una máquina en 10 millones, tiene una vida útil de 6 años y un valor residual de 3 millones. ¿Cuál sería la fórmula para poder depreciar esta máquina? ¿Pueden hacer el cálculo, por favor? Saquen un lapicito, una hojita, su calculadora o celular y hagan el cálculo respectivo. Primero hay que estipular la compra. Ya, claro, si me hace el asiento de compra, ¿cuál sería la compra? Primero ahí dice como valor bruto, o sea, valor neto, ¿Ya? y eso hay que sacarle el IVA y después Dando eh, maquinarias, 10 millones, proveedor. IVA crédito fiscal, 1.900.000, Sí. proveedores, 11.900.000. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están todos de acuerdo en eso? Maquinarias, IVA crédito fiscal, contra proveedores. Eso es la compra. Cuando yo compro la máquina. ¿Estamos de acuerdo? Pero llega a fin de año y me interesa reflejar la correspondiente depreciación que ha ido sufriendo esta máquina al 31 de diciembre. Recuerden que los estados financieros normalmente, digo normalmente, se preparan al 31 de diciembre de cada año, porque ahí es el cierre para hacer la estimación de cuál va a ser el impuesto a la renta que le corresponde pagar a esta empresa, ¿ya? Por la utilidad. Y ese impuesto a la renta, naturalmente, que es el fisco el que se queda con esa plata, ¿no? El valor, que puede ser un 27%, depende de la tasa que tengan, naturalmente, el impuesto de renta para esa empresa en ese minuto. Entonces, hagamos el cálculo, entonces, ya contabilizamos la compra. Llegamos a fin de año y necesitamos contabilizar la depreciación. ¿Cómo contabilizaría yo la depreciación? ¿En qué valores? Más allá de primero, después vemos las cuentas, primero veamos el cálculo. ¿Quién puede llegar con un valor según la fórmula? Quiero hacer una corrección en la fórmula. La vida útil, esa parte de ahí que estoy marcando, divide los dos valores anteriores, ¿ya? Para que se entienda. Si yo debería haber colocado aquí un paréntesis de valor inicial menos valor residual dividido por la vida útil. Entonces ustedes hacen el correspondiente cálculo ahora. ¿Cuál es el valor inicial del bien? 10 millones. Menos el valor residual, 3 millones. ¿Cuánto es el valor a depreciar? Y todo eso dentro de un paréntesis. Eso, claro, esa resta va en paréntesis. Ah, ya, ok. Y lo divide por 6, en este caso, que es la vida útil.
al inicio del cálculo. 500.000, profe. 500.000 pesos entonces es lo que estaría sacando de depreciación anual. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿El resto está de acuerdo? ¿Hizo los cálculos? Me da otro, pero si eran 10 millones menos, o sea, sí, 10 millones menos 3 millones, me dan 7 millones. Y Perfecto. los 7 millones dividido por 6 me da 1.166.666. No, 500.000. Sí. Oh, yo estoy equivocada. No. Su compañero que dice, Yo puse entre paréntesis 10 millones menos 7 millones. menos Y. 3, Entonces ahí me equivoqué yo. ¿ya? Menos 3 millones, dice valor residual, Era el restante, claro. ¿ya? Menos 3. Esto es lo que me va a quedar finalmente en la máquina cuando yo termine la depreciación. Por lo tanto, pero por año yo tengo que ir reflejando un valor de depreciación anual. En este caso, su compañero dijo 1.166.666, algo así, ¿o no? Sí. Punto 6, así que deberían como aproximarse al 7. Ya, correcto. Ya, eso se ajusta al final cuando con el último asiento, digamos, tú ahí haces la operación para que te quede justo en 3 millones. Ahora, pero ¿vamos a depreciar todo el año? La siguiente pregunta. ¿O desde cuándo lo compramos? ¿Qué opinan? ¿Cuánto usamos el vehículo o la máquina? ¿La usé desde enero? No. Mal podría estar incluyendo depreciación o el gasto de enero, ¿verdad? ¿Cómo llego del anual a una depreciación mensual? O a determinar cuánto gasté mensualmente de depreciación o cuánto se depreció la máquina. Primero, ¿cuántos meses se depreció esta máquina? 8 meses. 8 meses, efectivamente. ¿Cómo puedo llegar de una depreciación anual a la depreciación de 8 meses? ¿Comentarios? Sacarlo como lo que me costaría por mes, ¿o no? Claro, pero tú puedes tomar la depreciación anual, dividirla por 12 meses y multiplicarla por 8 meses. ¿Les parece lógico o no? Mm, Pregunta. ¿Está bien? Si yo quiero determinar el gasto de depreciación desde que la compré, entendiendo que la comencé a utilizar el mismo mes, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Por lo tanto, usé 8 meses la máquina. Y por lo tanto, es justo que la deprecie en 8 meses, no en un año, no en 12 meses. ¿Se entiende? ¿Llegaron a un Sí, valor? profe. ¿Llegaron a un valor entonces de depreciación para este año de la máquina? sí, o sea, el 1.166.000 lo dividí por 12 y me dio 97.222. Y eso lo multipliqué por los 8, que eran los 8 meses, y ahí me dio 777.777. Perfecto. Eso es.
¿Dudas? Ahora me queda la contabilización. El cálculo ya lo tiene bien. Lo importante, primero, es que entienda bien qué fue lo que hizo como cálculo para decir que se gastó 7 meses, 8 meses, esta máquina desde que se compró. Y que el monto es 777.777 pesos. Es la lógica de lo que me interesa que ustedes entiendan. ¿Ya? Me compro. Y ustedes lo mismo, cualquier cosa que ustedes compren. Imagínense comprar un vehículo. Ustedes saben que su vehículo no va a ser eterno. Y por lo tanto, si ustedes llevaran una contabilidad personal, ustedes dirían, bueno, este vehículo lo compré yo, me quiero quedar 5 años con el vehículo. ¿Ya? Y por lo tanto, al término de estos 5 años yo lo quiero vender, a lo mejor lo voy a vender en 3 millones. Por lo tanto, lo que voy a tener que depreciar son simplemente 2 millones. Pero esos 2 millones los voy a tener que distribuir en 5 años. Esa es un poco la lógica. Aquí la máquina me costó 10 millones, lo dividí, dejé un valor residual, un valor estimado en el cual voy a vender esa máquina en 3 millones en este caso. Por lo tanto, tenía que depreciar 7 millones. 7 millones dividido por 6, como decía su compañera, 1.166.000. Pero esa es la depreciación de 12 meses. Para sacar la depreciación mensual, divido por 12 meses, ¿ya? Y luego veo desde cuándo utilicé la máquina para efectos de hacer la depreciación anual. Y en este caso, deprecié 777.000 pesos. Ahora, ¿por qué voy a utilizar estas cuentas? Lo que les puede llamar la atención. Porque dentro de la información contable, a mí me interesa saber efectivamente cuál fue el valor original de la máquina. Y esa cuenta no la voy a mover, simplemente voy a dejar ese valor que tengo ahí en la contabilidad que dice, oye, la máquina me costó 10 millones de pesos. No obstante, hoy día, si yo tuviera que saber al 31 de diciembre, ¿ya? Al 31 de diciembre de determinado año, cuánto vale en la actualidad, diría, máquina, 10 millones menos depreciación acumulada, 777.777. Y ese es el valor que me queda todavía por depreciar. Y voy a seguir depreciando ese resultado. ¿Ya? Al año siguiente sí voy a... Es la pregunta a ustedes. El próximo año, ¿cuánto tendría que depreciar? ¿Qué valor tendría que depreciar el próximo año? ¿Debería ser el mismo valor o no? No, porque el próximo año tú tienes el vehículo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. ¿Y qué valor sería ese? Ahí sería más. Sería 1.166.666 pesos, porque esa es la depreciación anual que tú calculaste. ¿Me explico? La depreciación es anual, pero va a depender de la fecha en que yo la compre. Si la compra la hubiera hecho en diciembre, habría depreciado los 90 y tantos mil pesos que me dijiste tú. Los 92.666 o algo así. ¿Me entiendes? Y habría sido solamente un mes. La depreciación en el fondo se controla por mes, porque en realidad cuando son montos chicos puede ser material el tema de la depreciación, pero cuando son máquinas que valen millones, ¿ya? O millones de dólares, la verdad es que equivocarse en un mes implica naturalmente bastante en los resultados de la compañía. Ahora, la cuenta de depreciación es una cuenta de pérdida. Yo debo llegar a mi estado de resultado este concepto de depreciación, ¿ya? Y estoy aumentando una pérdida en 777.000 pesos. Sí, lo que pasa es que la máquina vale 10 millones, pero el 31 de diciembre no vale 10 millones, vale 10 millones menos
777.777. Por eso hago el reconocimiento de la pérdida. Ahora, esta cuenta de acá es una cuenta complementaria de activo, ¿ya? Pero con tratamiento de pasivo. Es decir, si yo quiero saber el real valor de la máquina, voy a tomar los 10 millones y le rebajo de manera artificiosa o de manera extracontable los 777.000 pesos y yo ya tengo el valor de la máquina. ¿Me explico? Y cuando le digo lo rebajo, en sus estados financieros, uno no presenta esta cuenta normalmente. Presenta la cuenta propiedad, planta y equipos por 10 millones menos los 777.000 pesos. Es decir, el valor neto que me figura en eso, que debe ser 9.300.000 o 200, bla, 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 etcétera, la diferencia. 222.222 pesos. ¿Se entiende? Pero eso lo vemos después. A mí lo que me interesa en este minuto es que ustedes entiendan el concepto de depreciación y el asiento contable que se hace por ese concepto de uso y desgaste. Simplemente son estos dos asientos. Por una parte la compra y después cuando estamos al 31 de diciembre la correspondiente depreciación del ejercicio. ¿Dudas? Alan. ¿Alguna duda? No, profe, estoy claro, lamentablemente estoy en este momento trabajando, profe, estoy en la clase, pero por eso no podía participar, pero sí entiendo a lo que se refiere. Ya, perfecto. David Olmedo, ¿alguna duda? No, profe, hasta el momento todo bien. Todo bien, ya. Pablo, le escribí un chat y me dice si va bien. Y Valentina parece que lo entendió, ¿verdad? Sí, profe. Ya, entonces vamos al siguiente ejercicio. Vamos bien, entonces, al año siguiente, tal como le había preguntado, ¿cuál sería la depreciación que tenían el año siguiente entonces? Al año siguiente deberían depreciar al año 2021. Estábamos en el 2020 y en el 2021 debería depreciar entonces 12 meses. Pero ustedes ya sabían que era 1.166.667 pesos de depreciación anual. Por lo tanto, ese año deprecian entonces el monto total de la depreciación. ¿Por qué? Porque se entiende que la máquina estuvo todo el año usándose. Y si se dan cuenta, el asiento es el mismo, depreciación a depreciación acumulada. No tengo la compra porque la compra fue el año 2020, por lo tanto, ya no me preocupo de eso, simplemente me preocupo de reflejar la correspondiente depreciación. Al subsiguiente voy a hacer lo mismo y así sucesivamente hasta que llegue al 6º año de depreciación de este vehículo. ¿Ya? Y cuando llegue al final, si ustedes sumaran todas las depreciaciones, se encontrarían con que el vehículo les quedó valorizado cuando yo rebajara máquina. Me disculpas, un segundito, que siempre me pasa eso, que se me agranda el archivo. Momento. Un segundo, tamaño normal. Edición. Visualización. Ahí sí, ¿ya? Al año siguiente, lo que me voy a encontrar es, esto es el cálculo de la depreciación, lo que estamos haciendo. Valor de la máquina, 10 millones menos 3 millones dividido por 6 años, ¿ya? Me da un valor a depreciar de 7 millones dividido por 6, eso de 1.166.000, dividido por 12 meses, me da la depreciación mensual, que decía su compañera, 97.222, y eso por 8 meses me da 777.000. Esa es la fórmula de cálculo. Y al 6º año de uso, la empresa podría vender la máquina una vez terminada la depreciación en un valor residual de 3 millones. Pero puede vender a un mayor precio o un menor precio. Pero si ustedes suman o multiplican 1.166.667 pesos, ¿ya?
hasta la fecha de marzo, ¿de qué año sería? Del 2026, ¿ya? Marzo, enero, febrero, marzo, abril. Hasta abril ya tendrían todo depreciado, y si sumaran todos esos valores, les da 7 millones de depreciación acumulada. Por lo tanto, digo máquina, 10 millones menos su depreciación acumulada, 7 millones, me da un valor residual de 3 millones. Porque así lo había calculado matemáticamente, así que las matemáticas no van a mentir en ese proceso. ¿Dudas y inquietudes? Vendamos la máquina. Y el 2026 tuve que vender la máquina en 3.100.000. ¿Cuál sería el asiento? Se los voy a explicar paso a paso. Si vendo la máquina en 3.100.000, voy a tener una cuenta de cliente, por así decirlo, cuentas por cobrar, por 3.100.000. Una depreciación acumulada, que es esta cuenta que he ido acumulando en el pasivo, ¿ya? Tiene tratamiento de pasivo por si acaso, pero complementario activo. Cuando yo vendo el vehículo, ustedes saben que por una parte debo dar, en la máquina en este caso, debo dar de baja la máquina, y la máquina ustedes la tenían en su contabilidad en 10 millones, ¿verdad? Pero la cuenta de depreciación acumulada, si ustedes la suman depreciación a todos los años, se van a dar cuenta que tenían 7 millones de depreciación acumulada a esa fecha. Y por lo tanto, la cuenta para dejarla en cero, ya debo rebajar su depreciación acumulada también. Yo la vendí en 3.100.000. Por lo tanto, voy a tener una utilidad, en este caso, de la venta, porque aquí me faltan los 100, y como es una cuenta que va al haber, yo ya sé que la vendí con utilidad en venta de máquina. ¿Por qué? Porque la máquina me estaba costando 3 millones. Si yo la vendo en 3 millones, yo ya sé que voy a ganar 100.000 pesos de utilidad. ¿Ya? Me había costado 10, por el uso de desgaste la había depreciado en 7, le había dejado un valor residual de 3, y por lo tanto cualquier valor sobre 3 me representa una utilidad. Cualquier valor sobre menos 3 millones, naturalmente me representa una pérdida, en ese caso, de la venta de la máquina. Y después cobro, caja contra cuentas por cobrar. Listo, y ahí quedó cerrado el asiento. ¿Dudas? Analicen, y ahí naturalmente después la máquina, ¿ya?, que estaba en 10 millones, quedó saldada, no hay máquina, no hay activo. La depreciación acumulada, fíjense, el primer año a 101, le coloqué, disculpen, los asientos, ¿ya? El primer año se depreció 777.000 pesos, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, y el séptimo año se depreció 4 meses, enero, febrero, marzo, abril, ¿ya? Que era lo que le faltaba a esta depreciación, y ahí están, si uno suma, son 7 millones. Como lo estoy vendiendo, cargo los 7 millones y la máquina me quedó saldada. Aquí está el cargo por los 7 millones y está saldada. Por favor, analícenlo y me cuentan. ¿Dudas, jóvenes? ¿Cómo vamos con ese ejemplo? ¿Se entiende
¿cuál es el sentido de ir acumulando la depreciación en una cuenta de pasivo que es complementaria de activo? Es simplemente no perder de vista el valor original de la máquina. ¿De acuerdo? Por eso se usa una cuenta complementaria. Una cuenta complementaria de activo, ¿ya? Que ese es el activo, máquina, esta es la cuenta complementaria, y aquí voy reflejando, ¿ya? La cuenta, la pérdida, y la voy acumulando, de tal forma que cuando termina la depreciación de la máquina, yo en ese minuto puedo estar en condiciones de venderla. Igual la puedo vender en cualquier minuto. En el minuto que venda, naturalmente la tengo que depreciar hasta ese minuto, y enseguida sumo y reverso la cuenta de depreciación acumulada y reverso la cuenta original del activo, tal como lo están viendo en este asiento. ¿Dudas? Valentina, David o Pablo. Yo no, profe, pero ¿podría bajar un poquito Bajamos más. para escribir eso en el, cómo hizo la depreciación ahí en todos los años? Ya. Valentina, ¿dudas? Veamos otro ejemplo. ¿Ya? Para que le quede más claro. Aprovechen de hacerme las consultas ahora para efectos de que no tengan dudas, digamos. No es difícil, pero sí tienen que repasarlo, ¿ya? Que es lo único que les pido. Vamos con el segundo caso. Si la máquina se vende en mayo del 2026, ¿ya? En 2.850.000. No lo estoy vendiendo en 3.100.000. Lo estoy vendiendo en 2.850.000. ¿Cuál sería la contabilización? Cuentas por cobrar, 2.850.000 pesos. La depreciación acumulada serían los mismos 7 millones, porque igual la estoy vendiendo en el año 2026. La máquina me costó 10 millones. Pero para que el asiento me cuadre, en 10 acá, me faltan 150.000 pesos. Y eso es la pérdida en venta de maquinaria. Yo claramente me doy cuenta que tengo 150.000 pesos de pérdida, porque yo ya sé que mi valor residual era de 3 millones. 3 millones menos 2.850.000 me dan los 150.000. O sea, lo saco por varias vías, digamos. Y esta es una cuenta de pérdida. Esta es la cuenta de pasivo o complementaria de activo en este caso, que debo rebajar. Y esta es mi cuenta de activo, cuentas por cobrar. Y cuando cobre, naturalmente le voy a decir cuentas por cobrar a caja, cuentas por cobrar. Ese es el asiento. ¿Dudas? ¿Inquietudes? Y el último ejemplo, dada su participación, digamos, o meditación trascendental en este proceso, vamos con el otro asiento. La empresa ABC Limitada vende un camión en 7 millones de pesos, en efectivo. Su valor libros, cuando hablamos de su valor libros, para que me entiendan, es el valor que yo lo tengo registrado en la contabilidad. Ese valor, ¿ya? Siempre que se hable de valor libros, estamos hablando del valor que tiene registrado naturalmente en la contabilidad. Su valor libros era de 15 millones de pesos y su depreciación asciende a 5 millones de pesos a esa fecha. ¿Estamos de acuerdo? Cuentas por cobrar, 7 millones de pesos, que es lo que lo vendí. La depreciación acumulada a esa fecha eran 5 millones.
El camión me costó 15. Por lo tanto, tengo una pérdida de 3 millones de pesos. Si hubiera cobrado naturalmente el camión, digo, caja o banco contra cuentas por cobrar. ¿Dudas? Valentina. No, profe, Profe, vamos bien. profe, ¿puede explicar de nuevo el ejemplo 2? ¿Este? Ya. ¿Sí? Repasar así. El camión lo vendiste ¿en cuánto? En 7. ¿Cuánto te costó el camión? 15. ¿Y cuál era tu depreciación acumulada? 5. ¿Estamos de acuerdo? Esos son los ¿Sí? futuros. Por lo tanto, ¿en cuánto debo rebajar mi camión de la contabilidad? ¿En qué valor lo voy a rebajar? En 15, ¿verdad? Cuando un activo se va, lo tengo que dar de baja. Para dar de baja un activo lo tengo que abonar. Su valor eran 15 millones, simplemente lo abono en 15 millones. ¿En cuánto lo vendí? En 7 millones. Bueno, 7 millones lo tengo que en cuentas por cobrar. Oye, pero ¿cuánto tenía de depreciación? 5 millones de depreciación acumulada. La tengo que dejar en 0. Por lo tanto, si estaba un pasivo por 5 millones, doy de baja los 5 millones y sumo 12 millones, 13, 14. Oye, me faltan 3 millones. Ya, ok, son 3 millones. Entonces, esta es mi pérdida. Pérdida en venta de camión. Ah, ahí está. ¿Se entendió? Sí, profe, ahora sí. Es la misma operación, solo que ahora ya traíamos la máquina o traíamos el camión. Aquí lo había comprado y lo hice pasar por todo el proceso, pero imaginemos que estamos en el 2021 y ahí tengo que vender el camión. Entonces, oye, ¿cuánto tenemos de depreciación acumulada? Para eso está registrada la correspondiente depreciación en la contabilidad. Claro. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, en este caso, teníamos acumulados 5 millones. Si hubiera que Oca, hacer oca. cálculos jóvenes y dijera, se vende en el mes de mayo, ¿ya? El vehículo y no tiene la depreciación del presente año. Habría que ver cuál era la depreciación acumulada que tenía en la contabilidad y depreciar 4 meses por el presente año. Enero, febrero, marzo y abril. Hacer el asiento de depreciación a depreciación acumulada por los 4 meses, ¿ya? O en este caso, por aquí, tenía que haber hecho la depreciación por 388, que eran de los 4 meses, 90 y tantos mil por 4 meses, por ejemplo. Me fui al otro caso, no es el mismo caso. Pero aquí, si te das cuenta, tuvieron que depreciar los 4 meses y enseguida vender el vehículo. ¿Ya? En este caso era una máquina y enseguida vender la máquina. ¿Ya? Listo. Eso. Denle una vuelta para que lo puedan entender de mejor forma. ¿Ya? Si entendiendo que las cuentas de vehículos son cuentas de activos y cuando se venden se van y por lo tanto hay que abonarlas, y la cuenta de depreciación, que es una cuenta con tratamiento de pasivo, debo cargarla para eliminarla, lo que estoy haciendo aquí es eliminar la cuenta, dejarla con saldo 0, ¿ya? Y que estoy vendiendo esto en 7 millones y la diferencia simplemente, para que cuadre el asiento, son 3. Como están en el debe, me representa una pérdida. Lo tengo claro que representa una pérdida. ¿Ya? Y aquí tienen un ejemplo para mañana, ¿ya? Para que lo puedan registrar según esto. Hagan esa tarea de aquí a mañana y mañana nos estamos viendo. Ya es hora, entonces son las 12:40. Así que con eso dejamos la clase de hoy día. Dejo de compartir ahora. ¿Va a subir esto, profe, a la web virtual, cierto? Está subida en su aula. Ah, ya, ya, profe. ¿Ya? Vea la punta que se llama ejercicio y tareas de apreciaciones. Ya, profe, bacán. ¿Ya? Entonces, déjame, dejo de compartir.
Dame un segundito que se pierde aquí el... Ahí sí. Ahora vuelvo con ustedes, jóvenes. Ya. Y ese era el apunte. Por favor, denle una vuelta de aquí mañana para que mañana podamos ver ya finalmente cómo se presenta la información en la contabilidad. ¿Estamos? Ya, jóvenes. Ok, profe. Que vaya muy bien. Hasta mañana nos estamos viendo. Nos vemos, profe. Que esté bien. Chao, profe, que esté bien. Que esté muy bien. Chao, chao.